¿Qué pasaría si la historia que nos contaron no fuera toda la verdad? Hoy vamos a desarmar la historia secreta de los Illuminati, pero contada desde la perspectiva de un libro bastante polémico. Vamos a explorar la narrativa de una de las sociedades secretas más famosas o infames del mundo. Para empezar, miren esta cita. Es de un ex primer ministro británico, Benjamin Disraeli. Básicamente lo que nos dice es que las personas que de verdad tienen el poder no son las que vemos en las noticias. Mueven los hilos desde atrás, ¿no? Una idea que nos prepara para lo que viene. Bueno, el texto en el que nos vamos a basar hoy es esta obra de Paul H. Kuchik. Es importante aclarar que no estamos aquí para decir si lo que dice es verdad o mentira. Simplemente vamos a exponer la historia que cuenta, paso a paso, para entender su versión de los hechos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La idea central del libro es que todo lo que conocemos, las guerras, las revoluciones, no son más que el resultado de un conflicto secreto, uno mucho más antiguo y profundo. Según el autor, nada de lo que pasa en la historia es casualidad. Todo es parte de una lucha milenaria entre dos bandos, dos formas de ver el mundo. Una que busca, digamos, la evolución de la humanidad y otra que solo busca el poder para unos pocos. Y estas dos fuerzas son opuestas en todo. Por un lado, tenemos a la tradición, que busca el crecimiento espiritual para todos, como una espiral que sube y sube. Y por el otro, la antitradición, que lo único que quiere es poder material para un grupito. Su símbolo es un círculo, porque es un ciclo de control que nunca termina. Bueno, entonces, ¿dónde encajan los Illuminati en todo esto? Según este relato, no aparecieron de la nada. El libro dice que su origen se remonta a otras fraternidades secretas mucho más antiguas. Aquí la cronología es clave. Todo empieza, según el libro, con los Rosacruces. Luego, en 1717, la masonería cambia, deja de ser un gremio de constructores para convertirse en un club de pensadores. Y finalmente, en 1776, algo nuevo y mucho más radical nace de todo este movimiento. Y el punto acá es que todos estos grupos tenían cosas en común. Creían en un gran arquitecto, se reunían en logias y estaban fascinados con los rituales y símbolos secretos. Para el autor, esto creó el ambiente perfecto para que una idea mucho más extrema pudiera nacer y, sobre todo, infiltrarse. Y así llegamos al personaje central de esta historia. El hombre que, según el libro, prendió la chispa de todo. Adam Weishaupt, el mismísimo fundador de los Illuminati. La fecha 1 de mayo no es casualidad, es una fecha con mucha carga simbólica y de antiguos rituales. Weishaupt, que era profesor, crea esta orden, y fíjense en el nombre original, los perfectibilistas. O sea, su meta era la perfección, pero claro, detrás de eso había otra agenda. ¿Y cuál era esa agenda? Bueno, el libro presenta estos 6 puntos como el plan a largo plazo. Y como ven, no era una simple reforma, Era básicamente demoler por completo el mundo como se conocía para construir algo totalmente nuevo sobre sus ruinas. Claro, un plan de ese tamaño no se logra solo con buenas intenciones. Hacía falta una estrategia, y una muy bien pensada. Necesitaban poder de verdad. La táctica, según los cuenta el libro, tenía 2 partes. Primero, meterse en las logias masónicas para reclutar gente con influencia, gente que ya estaba en ese mundo secreto. Y segundo, lo más importante, conseguir el motor para que todo funcionara, es decir, muchísimo dinero. Y sobre este tema del dinero, hay una frase famosa, atribuida a Mayer Amschel Rothschild, que lo dice todo. La idea de que si controlas el dinero, no importa quién esté en el gobierno. El poder real es el económico. Y aquí es donde el autor hace una conexión muy directa. Afirma que fue Rothschild quien puso el capital para que el grupo de Weishaupt pasara de ser unos pocos intelectuales a una organización con poder real para cambiar la historia. Así que, con las ideas claras y el dinero en el bolsillo, los Illuminati, según el libro, decidieron que era hora de actuar. Y para su primer gran golpe, eligieron el país más importante de Europa en ese momento. Y esta es la gran pregunta que se plantea. La historia que nos enseñan es que fue el pueblo, cansado y hambriento, el que se levantó. Pero el libro sugiere otra cosa, que hubo una mano invisible moviendo las piezas del ajedrez.
Para respaldar esta idea, el libro nos da una cifra que, la verdad, llama la atención. De los 578 representantes de la burguesía, el motor de la revolución, 477 eran masones. Para el autor, una mayoría tan aplastante no puede ser una simple coincidencia. Pero no se trata solo de cuántos eran. Es que, según el texto, todos los personajes importantes, desde los que escribieron las ideas hasta los que usaron la guillotina, como Robespierre, pertenecían a la misma red de logias que, supuestamente, los Illuminati ya habían infiltrado. Y la prueba definitiva para el autor es esto. En la Declaración de los Derechos del Hombre, uno de los documentos más importantes de la historia, aparece su símbolo principal, el ojo que todo lo ve. Sería como si hubieran firmado su obra maestra. Pero si todo esto fue tan grande, ¿qué pasó con ellos? Porque la historia oficial nos dice que la orden de los Illuminati duró muy poco. Fueron descubiertos y prohibidos en Baviera casi al empezar. ¿Pero de verdad se acabó todo ahí? La versión oficial es bastante clara. En 1784, el gobierno de Baviera los ilegaliza. Un año después pasa algo casi de película. A un mensajero de la orden le cae un rayo y encuentran todos sus documentos secretos. Weishaupt muere años más tarde, solo y en el exilio. Fin de la historia, ¿no? Pues no tan rápido. El libro propone algo distinto. Dice que la prohibición no los destruyó, solo los hizo más cuidadosos. Sostiene que los líderes importantes nunca fueron atrapados y que la orden simplemente se ocultó. Pasó a operar desde las sombras para seguir con su plan. Y así terminamos el análisis de este relato, con esta pregunta final que da que pensar. Es una idea que se repite mucho en estas teorías. El arma más poderosa es que nadie sepa que existes. La historia oficial dice que desaparecieron, pero este libro sugiere que eso es justamente lo que ellos querían que todos creyéramos.